Espero que esté llegando la señal de audio. Vamos a iniciar la clase de estadística del día de hoy. Así que estoy esperando que puedan integrarse. Parece que ya las salas están integradas. De manera que, pues, les doy la bienvenida a este curso del día de hoy, a la clase del día de hoy, del curso de estadística. Ya la semana, perdón, ya el día anterior, estoy mal ubicado. Ya el día anterior hablamos de las generalidades, hablamos un poquito, nos pusimos de acuerdo sobre la forma como íbamos a estar trabajando. Vamos a ir platicando cualquier duda, cualquier situación que ustedes propongan. Lo pueden hacer en horas inhábiles usando el chat de WhatsApp, en horas inhábiles, ¿verdad? Espero que esté llegando el audio. Si está llegando el audio, me hacen señal de pulgar arriba los que tienen cámara encendida. Si está llegando el audio, correcto, gracias. Bueno, entonces estábamos hablando el día de ayer sobre algunos aspectos relevantes, algunas generalidades del curso de estadística. Yo les dije que si tenían algunas dudas, pues que las plantearan por este medio o por medio del chat de WhatsApp. Así por la tarde, después de clases, pueden ustedes plantear dudas por el chat de WhatsApp para que sean tratadas en la próxima clase, en la próxima sesión de clases, ¿verdad? O incluso pueden ser tratadas y resueltas a través del medio asincrónico, a través del chat de WhatsApp o a través del chat de aquí de la plataforma de Teams. Entonces, vamos a retomar el tema que estábamos trabajando, ¿sí? Voy a ver si puedo compartir con ustedes la presentación que estábamos hablando el día de ayer. Vamos a ponerla en forma de presentación. Bueno, estábamos hablando de los términos o conceptos que van a ser parte de nuestro lenguaje, de nuestro vocabulario y los términos que van a ser manejados en el curso, ¿verdad? Me está sacando la presentación por alguna razón. Entonces, si están viendo la presentación, confírmeme con dedo pulgar arriba si están viendo la presentación, porque parece que está algo irregular. No sé, ¿me confirman si están viendo la presentación? ¿Sí aparece la presentación? Bueno, gracias. Entonces sí, les decía de que vamos a estar trabajando con estos conceptos. Y el día de ayer, el último concepto que manejábamos, que platicábamos, era el concepto de variable. Si retornamos una diapositiva, entonces dijimos que las variables en estadística hacían referencia a características que cambian de valor, que cambian de categoría cuando se refieren a diferentes individuos. Esas son las variables, ¿sí? Y nosotros encontramos que para su clasificación vamos a dividir a las variables en dos categorías. Eso lo tratamos el día de ayer, lo estamos retomando solamente. Dos categorías. Las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Las variables cuantitativas, que son la primera categoría, el primer grupo de variables, las variables cuantitativas, se refieren a aquellas que se pueden medir en forma habitual, es decir, aquellas que pueden tomar valores numéricos. Esas son variables cuantitativas. Por ejemplo,
la estatura de una persona, el número de hijos, el número de frutos. Estas son variables que se expresan como cantidades, dice. Y así podíamos tener un sinnúmero de variables cuantitativas. ¿Ah? Por ejemplo, la temperatura del día, la temperatura ambiental del día es una variable. No todos los días tenemos la misma temperatura, ¿sí? La nota de calificación que obtienen los estudiantes es una variable. No todos los estudiantes tienen la misma nota de calificación. Por lo tanto, es una variable cuantitativa. Mientras que las variables cualitativas, que también logramos mencionarlas el día de ayer, las variables cualitativas se refieren a cualidades, no a cantidades, sino a cualidades. Por eso el nombre, variables cualitativas. ¿Ah? Dice, son aquellas que no se pueden medir en forma común a través de cantidades o categorías de medición. Solamente expresan cualidades o categorías de medición. Por ejemplo, y aquí hay varios ejemplos, el color del cabello. Bueno, hay personas que tienen el cabello rubio, personas que tienen el cabello negro, personas que tienen el cabello blanco, digámoslo de esa manera. Y ahora con la moda que hay, hasta de morado y rojo aparecen los cabellos pintados. Entonces el color del cabello es una variable, pero no podemos expresarla en forma categórica de asignarle un valor. No podemos decir negro es 5, rubio es 6, blanco es 7. No toman valores numéricos. Entonces son variables solamente que dan una cualidad, que expresan una cualidad diferente en cada individuo. ¿Ah? Aunque no es posible darle un número, sí es posible contar los individuos que presentan una característica. Por ejemplo, yo puedo decir, en un salón hay 7 estudiantes varones y 6 estudiantes mujeres. ¿Ah? No le podemos dar un valor a hombre y a mujer que sea evidentemente cuantitativo, pero sí podemos contar el número de elementos que hay en cada categoría. En la categoría hombres hay 7 y en la categoría mujeres hay 6. Entonces, el sexo, o sea, el género de una persona puede definirse como una variable cualitativa. Hay otras como textura del fruto, condición socioeconómica, forma y otras más. Por ejemplo, la procedencia, el lugar de procedencia de ustedes no todos vienen de la misma procedencia. Si hablamos de departamentos, algunos vienen del Petén, otros vienen de Chimaltenango, otros vienen de San Marcos, otros vienen de Jutiapa, otros vienen de Xela. Entonces, esa es una procedencia variable, pero no le podemos dar un valor numérico como tal a cada uno de los resultados. Es decir, que Xela sea 1, que Huehuetenango sea 2, que Petén sea 3, que Jalapa sea 4. No se puede asignarles un valor numérico como tal. Entonces, estas son variables cualitativas. Bien, espero que quede claro esto. Dentro de las variables cuantitativas, hay 2 categorías también. Recuerden, nuestra clasificación general, variables cuantitativas y variables cualitativas. Ahora, las cuantitativas, que son el primer grupo de que hablamos, se dividen en 2 categorías. Cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. Y es fácil establecer la diferencia. Fíjese bien, quiero que todo esto usted lo vaya fijando en su conocimiento de una vez, ¿verdad? Que usted vaya reconociendo las diferencias entre estas variables, entre estos tipos de variable. Entonces, variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas. ¿Cuál es la diferencia? Las cuantitativas discretas, fíjese, las dos de las que vamos a hablar son cuantitativas, es decir, se refieren a datos numéricos. ¿Ah? Entonces, las cuantitativas discretas, dice,
presentan saltos o interrupciones en los valores que asume. Se asocia a conteos, por lo que normalmente asume valores enteros. ¿Sí? Entonces, cuando una variable cuantitativa está asociada a un conteo, es una variable discreta. Por ejemplo, yo puedo contar número de estudiantes por salón. Ahora, ¿cómo cuenta usted? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjese que estamos usando valores numéricos enteros. No podemos contar usando decimales. Vamos a ver cuántos estudiantes hay en este salón. 1, 2, 3, 4, 4.5, porque este es chiquito. No, no se vale así. Tienen que ser valores enteros. Y esa es una variable discreta. Bueno, vamos a ver. ¿Cuántos hijos por familia tienen las familias en esta comunidad? Esta familia tiene 3 hijos. Esta otra familia tiene 2. Esta otra tiene 7, son valientes. 7. Esta otra tiene 4. Y esta otra tiene 2.5. No se vale. O tiene 2 o tiene 3. No podemos contar usando valores decimales o valores fraccionarios. ¿Verdad? Entonces, esas son las variables discretas. ¿Por qué decimos que toman saltos o interrupciones? Porque del 1 se salta al 2 y del 2 se salta al 3 y del 3 se salta al 4. ¿Por qué digo se salta? Porque no toma todos los valores intermedios. Fíjense que entre 1 y 2 hay infinidad de valores. 1.1, 1.2, 1.18, 1.36. Todos esos valores intermedios no los toma la variable discreta. Se salta del 1 al 2 y del 2 al 3. Y así se va asociando con la forma que nosotros tenemos de contar. Entonces, todas aquellas variables que toman valores enteros y que no pueden tomar valores decimales son variables cuantitativas discretas. Punto. Ahora, un ejemplo de variables cuantitativas discretas. Pues ya dije 2, número de estudiantes por salón, número de hijos por familia, número de frutos por árbol, número de insectos por planta, número de plantas por hectárea. Eso, cuando se habla de número de, es una variable discreta. No pueden tomar, repito e insisto, no pueden tomar valores decimales. Bueno, mientras que las variables cuantitativas continuas es así. Esas sí pueden tomar cualquier valor dentro de un rango especificado de valores. O sea que las variables cuantitativas continuas no presentan saltos o interrupciones. Ese sí puede tomar el valor de 1, 1.5, 1.18, 1.36, 1.98. Depende de la precisión del instrumento que se use para medir. Entonces, estas variables continuas, cuantitativas continuas, se relacionan con mediciones y pueden tomar infinitos valores en el rango definido, que pueden ser enteros o decimales. La clave es esta, para que usted diferencie entre una variable continua y una variable discreta. Las discretas se relacionan con conteos. Cuando usted dice 1, 2, 3, 4, 5, cuenta. Pero las variables continuas se relacionan con mediciones cuando usted mide. Por ejemplo, la estatura de una persona no se cuenta, se mide. El peso de una persona no se cuenta. Sobre todo si pesa mucho, ¿va? Usted no cuenta cuánto pesa. No me refiero a eso. Entonces, no se cuenta sino se mide. El peso se mide. Hay instrumentos para medir el peso. Entonces, esas variables que se miden, no que se cuentan, sino que se miden y que pueden tomar valores enteros y decimales, son las variables continuas. ¿Por qué se llaman continuas? Porque esa sí puede tomar, mira usted la figura ahí, hay una persona con un metro, con una cinta métrica, y entonces puede tomar cualquier valor así continuamente dentro del rango de valores que tiene la escala. ¿Verdad? Entonces, con eso concluimos. Solamente esos tipos de variables vamos a manejar. Las variables
cuantitativas y las variables cualitativas. Las cuantitativas se refieren a cantidades numéricas y las cualitativas se refieren a cualidades o atributos. Las cuantitativas pueden ser cuantitativas discretas si no toman valores decimales y variables cuantitativas continuas si toman valores decimales. Está sencillo, no está complicado. No vamos a hacer una clasificación más que le dijera más profunda, más amplia, porque eso nos daría confusión. Entonces yo creo que con esas formas de clasificación de las variables, pues es bastante sencillo y no nos preocupamos de más, ¿verdad? Siempre, si usted tiene una duda, pues me la plantea. Puede pararse y tomar el micrófono o puede plantearla a posteriori usando el chat y yo con gusto en la siguiente clase o en el mismo medio le puedo hacer alguna aclaración. Bien. Ahora vamos a otro concepto. Recuerden que estamos en la unidad 1. Estamos hablando de generalidades de la estadística, donde vemos los conceptos iniciales que vamos a estar manejando. Entonces, el siguiente concepto, después de que vimos el concepto de variable, el siguiente concepto es el concepto de población. En estadística vamos a manejar mucho ese concepto. Vamos a hablar mucho de poblaciones, vamos a hablar mucho de muestras, y aunque usted ya tiene una idea de lo que esto representa, quiero que quede totalmente claro para que no haya confusión a la hora de manejar esos términos. Yo creo que usted entiende muy bien que población, la mayoría de personas, así en forma común, la asocia con gente, con personas, población de personas. Pero en términos generales y en la estadística, la población puede ser constituida ya sea por personas, por animales, por microorganismos, por cosas. No es necesariamente referida a personas. Entonces dice la diapositiva, generalmente este concepto se asocia con poblaciones humanas. Sin embargo, en estadística se considera una población como el mayor conjunto de elementos, o sea, el total, digamos, sobre los cuales se tiene interés en un momento determinado. Ya sean estos elementos personas, animales, microorganismos, plantas o cosas. O sea, yo puedo decir la población de vacas o de ganado vacuno que hay en la ENCA. Bueno, entran todas las vacas que están en la ENCA, ¿va? Usted sabe, esas están allá en el establo, producción animal. O puedo decir la población de árboles de aguacate de la ENCA. Entonces ya estoy definiendo los límites de esa población. Si son árboles de aguacate de Chimaltenango, esos no entran porque no es población de árboles de aguacate de la ENCA. Entonces hay que definir con claridad los límites de la población que nosotros estamos estudiando o manejando, ¿verdad? Repito, pueden ser animales, pueden ser personas, pueden ser microorganismos, cuando dice la población de bacterias en un medio de cultivo. O cosas, por ejemplo, la población de vehículos motorizados de Bárcenas. Estamos hablando del total de elementos que cumplen con esa característica dentro de ese límite. Ahora bien, las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Es una clasificación muy sencilla que tenemos de poblaciones. Pueden ser finitas o infinitas. Y yo creo que eso a uno se lo enseñan desde la primaria. Los números finitos o digamos poblaciones finitas y poblaciones infinitas. Entonces ya tenemos una idea de lo que representa una población finita y una población infinita. La población finita, nosotros hemos tenido el concepto de que la población finita es aquella que se puede contar, ¿verdad? Se puede contar, que tiene un fin, que tiene un último elemento. ¿Va? Entonces, esa es población finita, que se puede determinar cuál es el último elemento. Y la población infinita, tenemos la idea de que es aquella que no se puede determinar cuál es el último elemento, no tiene fin. ¿Ya? Entonces, cuando uno en la primaria le dice a la maestra, niños, les dice, vamos a poner un ejemplo de población infinita. Y ustedes luego, yo creo que ustedes luego ya tienen dos
ejemplos en la mente. Poblaciones infinitas, las estrellas del cielo y las arenas del mar. ¿Verdad? Pero nosotros en estadística lo vamos a manejar de una manera más práctica. Vamos a decir que las poblaciones finitas son aquellas a las que podemos abarcar pudiendo llegar a medir el último elemento. Mientras que las poblaciones infinitas son aquellas que teóricamente o prácticamente no podemos abarcar de manera que se incluya el último elemento. Le voy a poner un ejemplo. Si yo digo la población de árboles que existen en todo el territorio nacional de Guatemala, en términos matemáticos es una población finita porque sí se podría, digamos, llegar al último elemento. Pero en términos prácticos, en términos de estadística, la vamos a reconocer como una población infinita porque de manera práctica es imposible abarcar el último elemento. Entonces aquí hay una variación porque vamos a decir que en estadística las poblaciones infinitas son aquellas a las que no se le puede llegar a determinar el último elemento, aunque exista, pero no podemos llegar de manera práctica a obtener el último elemento de esa población. Entonces la catalogamos de cualquier manera como infinita, ¿verdad? Es un concepto así un poquito subjetivo, pero que nos sirve para el tema de la estadística. Bueno, ya les decía yo el día de ayer que la mayoría de veces en estadística estamos interesados en poblaciones. Por ejemplo, la población de municipios de la República de Guatemala o la población de personas del área de Quiché o la población de, qué sé yo, de árboles frutales en la escuela, en la ENCA. Pero les decía que, aunque en estadística estemos interesados en conocer poblaciones, a veces es imposible abarcar de manera práctica toda la población. Entonces tenemos un truquito y lo que hacemos es obtener de esa población un subconjunto, digamos. Y a ese subconjunto de la población nosotros le llamamos muestra. Y en términos sencillos, una muestra es sencillamente una parte de la población. ¿Qué es una muestra? Es una parte de la población. Puede ser grande, puede ser pequeña, puede ser mediana, no se tiene una definición, digamos, bien garantizada. Pero, sin embargo, en estadística, la muestra que nosotros manejamos debe de tener ciertas características. Para que una muestra en estadística sea valiosa o sea que nos va a servir, debe tener ciertas características y entonces le agregamos otros atributos a la muestra. Fíjese bien, repito, una muestra, en términos generales, simplemente es una parte de una población. Pero nosotros en estadística vamos a estar interesados que una muestra tenga ciertas características. Y dos características importantes que una muestra debe tener para nosotros dentro de la estadística es que sea aleatoria, número uno, y número dos, que sea representativa. ¿Qué quiere decir esto? La muestra aleatoria es aquella cuyos elementos son obtenidos al azar. Esa es una muestra aleatoria. Una muestra cuyos elementos son obtenidos al azar. ¿Qué quiere decir al azar? A la suerte, ¿verdad? Ustedes saben que el azar se refiere a la suerte, o sea, al que caiga, al que la suerte defina. Entonces, para nosotros es importante que las muestras sean aleatorias porque eso evita que uno, a juicio propio, seleccione los elementos. Entonces esa muestra va a tener una inclinación hacia cierta tendencia y eso ya no la hace que sea representativa. Entonces, repito, para nosotros es importante contar con muestras aleatorias. ¿Qué significan muestras aleatorias? Aquellas que el proceso de elegirla o el proceso de obtenerla sea
al azar. Hay varias formas de obtener una muestra aleatoria, es decir, garantizando que haya representatividad. Y casi en términos relacionados, la muestra representativa es aquella muestra que al ser obtenida tenemos la confianza de que represente a la población. ¿Qué significa esto? Que nos dé las características generales que la población tiene. Porque recuerden ustedes que nosotros lo que hacemos es que de una población seleccionamos una muestra para poder analizarla, para poder realizar conclusiones sobre la misma y aplicar las conclusiones a la población. Para poder hacer ese proceso, es importante que la muestra sea representativa. ¿Y qué es muestra representativa? Es aquella que representa, su mismo nombre lo dice, que representa las características de la población. Es decir, que si yo miro la muestra, es como que si estuviera viendo la población. Voy a ver en ella las características que me interesan conocer de toda la población. Entonces, a eso se refiere el término muestra representativa. ¿Sí? Es aquella que puede ser usada con confianza para hacer un estudio, ya que nos presenta las características que la población tiene, que la población posee. Y entonces de aquí en adelante, cuando yo les hable de muestra representativa, ustedes van a saber, bueno, es una muestra que puede ser usada con confianza porque nos representa literalmente la población. Ahora, para que una muestra sea representativa, normalmente debe de ser aleatoria. O sea, que uno no la escoja por ejemplo, yo voy a escoger a un grupo de estudiantes, a una muestra de estudiantes de toda la población de ustedes. Voy a escoger a una muestra de estudiantes. Ya digo, bueno, voy a escoger a Pedro. No, Pedro no, porque este Pedro se porta mal. Es muy fregón. ¿Sí? Entonces, Pedro no. Mejor Juan. Juan es tranquilo, Juan es colaborador. Ah, sí, Juan que venga a la muestra. Marta no, porque Marta no levanta ánimo, no levanta chisme. Mejor Julia. Julia sí, porque Julia tiene un carácter de liderazgo. Bueno, esa no es una muestra representativa, porque yo la estoy escogiendo a mi juicio. Y no va a representar el grupo, no voy a garantizar que represente el grupo como tal. Entonces, repito, para que sea representativa, lo más recomendable es que sea elegida al azar, que no sea yo el que defina quiénes voy a escoger, sino que sea la suerte la que determine si va a entrar Pedro, si va a entrar Juan, si va a entrar, se me olvidó qué nombre le dije mujer, pero Julia o Marta, etcétera. Es el azar el que determina. A eso lo conocemos como muestra representativa. Bien, son conceptos que usamos mucho en estadística. El siguiente concepto que manejamos en estadística es el concepto de censo. Ustedes tal vez han oído hablar de la palabra censo. Hace varios años, no recuerdo ni cuántos, quizá unos 4 años, se hizo un censo en Guatemala, en donde la idea era registrar a todos los habitantes, a todas las personas que habitaban en todo el territorio de Guatemala. Entonces se hizo un censo. En Guatemala, la institución responsable de manejar los datos estadísticos a nivel nacional, la institución de gobierno responsable de manejar los datos estadísticos es el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Sus siglas son INE, Instituto Nacional de Estadística. El INE tiene la responsabilidad de hacer un censo según la ley
me parece que es cada 5 años, no recuerdo el término, el plazo que le da la ley para que el Instituto Nacional de Estadística haga un censo de la población guatemalteca para actualizar cuánta gente habemos en Guatemala y a qué nos dedicamos. Entonces, el INE tiene que hacer eso, pero el INE no cumple con esa función. Yo no sé si usted tiene un familiar que trabaja en el INE, pero definitivamente no cumple con esa función. ¿Por qué? Porque el INE resulta muy costoso hacer un censo a nivel nacional. Ellos tienen que llegar a todos, teóricamente tienen que llegar a todos los rincones, aldeas, caseríos, poblados, fincas de Guatemala, y eso es muy costoso. Entonces, el INE debería hacer un censo, y un censo es un proceso en que se recopila información estadística de una población total. Fíjese, este es lo importante. El censo abarca a toda la población. Si no se abarca a toda la población, ya no es censo. Si el INE dice, no, pero mejor vamos a tomar unos cuantos habitantes de San Marcos, vamos a tomar unos cuantos habitantes de Totonicapán, vamos a tomar unos cuantos habitantes de Chiquimula, unos cuantos habitantes de Escuintla, unos cuantos habitantes de Alta Verapaz. Entonces no es censo, porque el censo debe de cubrir a la población total, a todos los elementos que pertenezcan a la población. Y eso es sencillamente censo. Es el proceso de recopilar información de varias variables en relación a una población total. Pero como hacer censo es caro, les decía, entonces en término paralelo, ya no se hace censo, sino que se hace muestreo. El muestreo, pues su nombre lo dice, es ya no recopilar información de toda la población, sino solamente de una muestra. ¿Y qué es una muestra? Ya dijimos que una muestra es una parte de la población. Entonces, a veces es más recomendable, es más práctico, es más fácil y hasta más eficiente hacer un muestreo con censo. Por ejemplo, ustedes en el proceso de formación que tengan van a tener que hacer muestreos o en su desarrollo profesional van a tener que hacer muestreos en ciertos momentos. Por ejemplo, usted quiere saber las características de un suelo. Usted no se va a llevar todo el suelo para analizarlo. ¿Qué? Tiene que tomar muestras en determinados lugares críticos, en determinados lugares clave. Entonces, ese es un muestreo. Es un proceso de estudio que mide una o más características de la muestra, pero que no incluye a toda la población. Más adelante vamos a ver qué ventajas tiene el muestreo sobre el censo. O mejor, yo se lo voy a preguntar a ustedes más adelante. Le voy a preguntar que usted piense qué ventajas. ¿Sí? Así que apúntelo en su cuaderno ahorita de una vez. Yo les dije que necesitaba que paralelamente llevaran un cuaderno o una forma, si quiere, desde la computadora, de tomar apuntes específicos para el curso. Entonces, yo quiero que usted me identifique 3 ventajas de realizar un censo sobre realizar un muestreo. ¿Sí? Y en la próxima clase, y eso sí se lo garantizo, en la próxima clase yo voy a poner a alguno de ustedes que tome el micrófono y que me exponga cuáles son, a su juicio, las ventajas de realizar un muestreo sobre el hecho de realizar un censo. ¿Qué ventajas se presenta el muestreo? Entonces, unos me van a decir unas ventajas, otros me van a decir otras ventajas del muestreo. Ahora sí, como les dije ayer, sé que estamos en una hora un poquito complicada, es una hora difícil a veces para concentrarnos en la clase, pero yo les animo a que hagamos el proceso que hicimos ayer. ¿Qué proceso hicimos ayer? Agarre 50 milímetros de fósforo, inyécteselos a su cerebro.
¿Qué quiero decir con esto? Concéntrese en lo que voy a decir en este momento, porque lo que voy a decir en este momento es fundamental para el curso. No me diga que no se lo dije, porque de aquí a 8 días, de aquí a un mes, vamos a estar usando esto que vamos a ver en este momento y usted va a tener la responsabilidad de saberlo. Así que pilas, concéntrese, ponga atención porque estos dos términos que vienen son críticos, son clave para todo el resto del curso, incluso para el curso de investigación que viene más adelante. Y estos son dos conceptos clave. El primero es el concepto de parámetro. Tal vez usted entiende parámetro de una manera particular, de una manera muy suya, ¿verdad? Pero aquí vamos a entender parámetro, vamos a tener todos que entender el concepto de parámetro bajo una misma forma. ¿Y qué es un parámetro? En estadística. En otro curso, en otra materia puede ser otra cosa. Pero en estadística, un parámetro se refiere a cualquier medida descriptiva, subraye medida descriptiva, que se obtiene con los datos de toda la población. No es difícil, ¿verdad? No es difícil memorizar o no es difícil entender o comprender o ya hacer nuestro este concepto, ¿eh? Adquirir este concepto para nuestro haber. Parámetro es una medida descriptiva, una medida estadística descriptiva que se obtiene con los datos de toda la población. Aquí la palabra clave es toda la población. Un parámetro es una medida estadística, solo que esta medida estadística es obtenida de los datos de toda la población. Por ejemplo, la media poblacional. En estadística llamamos media poblacional al promedio simple, pero de toda la población. Sí, usted sabe, un promedio se calcula sumando todos los datos y dividiendo el resultado entre el total que obtuvo. Perdón, el total que obtuvo, que es el resultado, lo divide entre el número de datos. Ese es promedio. Voy a repetir, el promedio que usted sabe obtener, sabe calcular hasta de memoria. El promedio, usted suma todos los datos y obtiene un total. Y ese total lo divide dentro de n, que es el número de datos, y eso le da el promedio. En estadística llamamos al promedio media, la media aritmética. Si esa media es obtenida de los datos de toda la población, entonces le llamamos media poblacional. Si es obtenida de los datos de la muestra, eso lo vamos a ver en un momento, se llama media muestral. Entonces, eso es un parámetro. Si obtenemos los valores que vamos a promediar, los obtenemos de toda la población. A la hora de obtener el promedio, esa medida descriptiva que se llama promedio o que se llama media, es un parámetro. ¿Qué lo hizo ser parámetro? Que se obtuvo de toda la población. Bueno, ahora veamos el concepto paralelo. Estadístico o estimador. Entonces, el estadístico o estimador es una medida descriptiva, al igual que el parámetro, este también es una medida descriptiva, pero se obtiene a través de una muestra. Y se usa como base para estimar el parámetro correspondiente de la población. Por ejemplo, la media muestral. Voy a detener un poquito en esto y ya más adelante no nos vamos a detener porque ya estamos un poquito retrasados en cuanto al avance que yo quisiera tener. Pero me interesa detenerme un momentito en esto. Después recuperamos el tiempo. Miren, hay dos conceptos claves que por lo menos si usted se apropia de esos dos conceptos, yo me voy a dar por satisfecho el día de hoy. Hay dos conceptos claves, parámetro y estimador. Parámetro es una medida estadística, una medida calculada, es una medida estadística que se obtiene con los datos de toda la población. Y estimador es una medida estadística que se obtiene con los datos de una muestra. Ahora, ¿por qué se llama estimador? Porque estima. ¿Qué quiere decir estima? Que se aproxima, que trata de aproximarse a un valor real. Eso se llama estimar. Estimo que es 5.8.
Entonces usted está tratando de acercarse a un valor que considera real. Es una estimación, es una aproximación lo más cercana posible. Entonces lo que hace el estimador es estimar el parámetro. Por ejemplo, usted quiere sacar el promedio de una población, pero no puede manejar toda la población, no puede tomar datos de toda la población. Entonces saca una muestra y a la muestra le saca el promedio. ¿Qué obtuvo ahí? La media, o sea, el promedio de la muestra, la media muestral, o sea, el promedio de la muestra. Ese promedio de la muestra nos sirve para estimar, o sea, nosotros calculamos que aproximadamente ese promedio de la muestra se va a acercar lo más posible al promedio si hubiéramos obtenido de toda la población. Esa es la función del estimador, estimar al parámetro cuando no pudimos calcular el parámetro. ¿Por qué no pudimos calcular el parámetro? Porque no pudimos abarcar a toda la población. Entonces nos conformamos con una muestra, pero esa muestra estima a la población. Es decir, se aproxima al valor de la población. Entonces, la media, o sea, el promedio de una población se calcula al igual que el promedio de una muestra. O dicho al revés, el promedio de una muestra se calcula de forma similar a como se calcula el promedio de una población. Se suman todos los datos y se divide dentro del número de datos. Ese es el promedio. Pero la diferencia es que la muestra abarcó solamente una parte del grupo total y la población abarcó a la totalidad del grupo. Entonces, esa es la diferencia entre estadístico y estimador. Siguiente concepto, derivado. El concepto de datos. En estadística manejamos datos. ¿A qué le llamamos datos? A todos los números, hechos o medidas que se recopilan como resultado de observaciones y mediciones. Pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo y se asocian a las variables que están estudiando. Por ejemplo, la variable es estatura y el dato es 1.68 metros. ¿Va? 1.68 metros. Entonces, los datos se asocian a la variable. Si la variable es una variable cuantitativa continua, el dato va a ser continuo. ¿Sí? Entonces, todos los valores, a veces son valores y a veces no son valores, porque si es una variable cualitativa, entonces no van a ser valores, pero es un dato. Por ejemplo, el color del cabello de una persona es un dato, o el sexo de una persona es un dato. Yo quiero saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Bueno, entonces hay 80 hombres y 40 mujeres. ¿Sí? Ese es el dato, ¿verdad? Entonces, se asocian a las variables que miden. Bueno, ahí terminaríamos con esa parte de mencionar los términos o conceptos más usuales. Disculpe, Adelante. ¿podría regresar a la diapositiva anterior? Disculpe. ¿A esta? Sí, a esa. Gracias. Si quiere formular preguntas, la formula, si no, solo lo visualiza, ¿verdad? Bien, entonces, lo que toca ahorita, que vamos a empezar, debimos haber terminado, pero no creo que terminemos esa parte que vamos a iniciar, es conocer las escalas de medición. Cuando usted ya tiene un conocimiento de los tipos de variables, y hablamos de los tipos de variables que no son muchos, no nos complicamos en ese caso. Entonces, cuando usted ya tiene un concepto de los tipos de variables, ahora vamos a ver en qué escala, en qué tipo de escala se miden esas variables. Eso es lo que toca en este momento. Entrar a conocer cuáles son las escalas que se utilizan para medir las variables. Y también no es algo complicado, es algo sencillo, pero también es importante para los avances posteriores. Entonces, en ese punto de ir conociendo las escalas, vamos a mencionar 4 tipos de escala, o 4 escalas como tal, ¿verdad? Las escalas de medición son 4.
y vamos a ver de la primera a la cuarta, de la más sencilla a la más avanzada. No, ninguna es complicada. De la más sencilla a la más avanzada son las escalas de medición usadas para las variables en estadística. La escala nominal es la primera. Nominal quiere decir que nomina, o sea, da nombre. La escala nominal es la escala de medición más sencilla. Es el nivel más bajo de medición, la escala nominal. Y consiste en asignar un código. Este código puede ser un número, puede ser un símbolo que identifique el resultado de una variable. El punto es que la escala nominal se usa para medir variables cualitativas, aquellas que no llevan valor numérico. A veces se usa un número, pero ese número solo se usa para identificar el resultado, no para darle una magnitud, no para darle un valor numérico, sino solo para como un código, como una identificación del resultado. Yo puedo decir 1 es hombre y 2 es mujer. Pero no quiere decir que la mujer sea el doble que el hombre, ¿verdad? Entonces solo son números que identifican. Esa es una escala nominal. Solo clasifica en una serie de categorías los resultados de la variable. Le voy a poner un par de ejemplos para que usted lo entienda mejor. Es lo que había dicho, los códigos usados, que pueden ser números, por ejemplo, solo identifican y no marcan una relación de posición. O sea, no se ubican en la recta numérica que usted ya conoce, dándole una magnitud real a esos valores. Solo codifican, ¿va? Pues eso se lo aclaro. Pero la escala nominal solo nomina. Por ejemplo, los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Esa es una escala nominal, porque no le podemos asignar un valor numérico a cada uno de los resultados. No podemos decir norte vale 1, sur vale 2, este vale 3 o este vale 4. Entonces, la escala nominal solamente clasifica en categorías sin valor numérico. Ya le puse un ejemplo sin decirlo así con toda formalidad. El sexo o el género, hay diferencia entre sexo y género, ¿verdad? Pero el sexo de una persona puede ser masculino, femenino, punto. Solo hay dos, ¿eh? Masculino y femenino, no hay más. El sexo, sí, llamémosle sexo. El sexo de una persona es una variable que se mide en escala nominal porque no le da un valor numérico a cada resultado. Esa es la clave. La escala que solo clasifica en categorías nominales, en categorías de nombre, esa es una escala nominal. ¿Qué otra cosa? Ya le había puesto el ejemplo de otra variable cualitativa que es la procedencia, el departamento de procedencia. Petén, Quiché, Huehuetenango, San Marcos, cada uno de esos puede ser, digamos, el resultado de la variable, pero no le podemos dar un valor de magnitud a cada resultado. Sí podemos contar cuántos valores se ubican en cada resultado, pero no le vamos a dar un valor como tal. Entonces, esa es la primera escala de medición en estadística, la escala nominal, ¿verdad? Por ejemplo, ya se los había mencionado, pero ahora lo propongo de otra manera. Lo vamos a categorizar de una forma más sencilla. La zona de procedencia. Ya no vamos a hablar del departamento de procedencia de los estudiantes porque son un montón. ¿Va? ¿Cuántos departamentos son? 22, 23, no me recuerdo, pero por ahí. Entonces son muchos, pero si clasificamos la procedencia de los estudiantes por zona de procedencia, podríamos decir norte, sur, centro, oriente y occidente. Hay estudiantes que vienen del norte, hay estudiantes que vienen del sur, hay estudiantes que vienen del centro, hay estudiantes que vienen de oriente y hay estudiantes que vienen de occidente. Asumo que ahí considere todas las posibilidades respecto a la zona de procedencia. Por razones de identificación o de codificación, yo le di a norte el número 1, a sur le di el número 2, a centro le di el número 3, a oriente el número 4 y a occidente el número 5.
Pero como les repito, no quiere decir eso que sur valga el doble que norte, o que centro valga el triple que norte, o que occidente valga más que todos, porque vale 5. No, ese número no da, digamos, la categoría de magnitud, sino que solo da una clasificación, un código de clasificación para esos resultados de la variable. Entonces, esa es escala nominal. ¿Ah? Esa es escala nominal. En esta clasificación dice se usan números para identificar cada categoría, sin embargo, esos números no poseen propiedades cuantitativas, o sea, no corresponden magnitudes a magnitudes numéricas reales, no se pueden sumar, no dan idea de la magnitud que ocupa esa categoría, ¿verdad? Solo clasifican. Es la escala más sencilla, se asocia con variables de tipo cualitativo, ¿verdad? La siguiente escala, en el orden de ir progresando hacia las más avanzadas, de la más sencilla a la más avanzada, es la escala ordinal. Ya su nombre le da una idea a usted a qué se refiere esta escala. Ordinal ya establece un orden. Ya no solo clasifica en categorías, sino ya puede ubicar esas categorías en un orden lógico. Y vamos a ver un par de ejemplos de eso. Anterior. Vaya, está bien. Voy muy rápido, dice usted. Bueno, está bien. Si esta sería la diapositiva anterior, estábamos hablando del ejemplo correspondiente a la escala nominal, ¿verdad? Entonces, de cualquier manera, en algún momento, pero no se confíen a eso, pero en algún momento yo les voy a hacer llegar la presentación en su tiempo, ¿verdad? Pero tomen los apuntes adicionales porque no todo está en la presentación. Bueno, entonces esta es la escala nominal, la que solo nomina, la que solo ubica en categorías, pero las categorías pudieron haber sido tomadas en cualquier orden. Yo puse norte, sur, centro, oriente, occidente, pero pude haber dicho oriente, occidente, norte, sur, centro. O pude haber dicho centro, sur, occidente, oriente, norte. Cualquier orden, eso no tiene una relación formal única, ¿verdad? En cambio, esa es la diferencia en la siguiente escala. En la escala ordinal ya se establece un orden. No se le da un valor numérico como tal a los resultados de la variable, pero ya se establece un orden, ¿verdad? En este sentido pueden asignarse números o letras, por ejemplo, para la identificación de cada variable. Los números o letras no son totalmente arbitrarios, sino que ya identifican o la ubican al resultado en una posición ordenada. Eso sí ya lleva un orden, pero no alcanza a la categoría de tomar una magnitud numérica, ¿verdad? Solamente un orden. Entonces, es la escala ordinal. Solamente a esta vamos a llegar, vamos a ver un ejemplo y por ahí nos vamos a ir quedando, pero yo le prometo que en la siguiente clase va a ser un poquito más fluido. Ahorita porque me interesaba mucho recalcar en estos conceptos que son críticos, que son clave. Entonces, la escala ordinal ubica los resultados de la variable en un orden. No le da un valor numérico como tal, pero ya ubica un orden. Voy a mostrar el ejemplo. Voy a mostrar el ejemplo. Por ejemplo, en la calidad de la crema, dice, puede haber calidad superior, calidad media o calidad inferior. Calidad comercial le llaman en el súper, ¿va? Calidad comercial es que es la crema más chafa, ¿va? Pero sí se puede ubicar como calidad A, calidad B y calidad C. Y ya lleva un orden, ¿va? Ya lleva un orden, ya no es lo mismo que yo ponga calidad B, A y C, ¿verdad? Ahí sí, el mismo orden lo define. Y el otro ejemplo es la escolaridad. No la educación, la escolaridad. Los niveles de escolaridad podíamos asignar ninguno. Si vamos a ver qué escolaridad tiene una persona, ninguno. Primaria, básico, diversificado o universitario. Eso sí ya lleva un orden. Yo no puedo decir, podría decir, pero no es lógico que yo diga ninguno, básico, primaria, universitaria, diversificado. Ahí rompí el orden. Entonces ya esta variable ya presenta un orden lógico
y por eso corresponde a la escala ordinal. ¿Verdad? Bueno, vamos a quedarnos ahí por el momento, jóvenes. De nuevo les recuerdo, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues ahorita terminó el tiempo y no dejamos los minutos para esto, pero me la plantean en el chat y yo con mucho gusto voy a tratar de resolvérselo, ¿verdad? Entonces, por ahora, muchas gracias y nos vemos primero Dios en la próxima clase. Gracias.